Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 20 de abril, jueves de la segunda semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando este día jueves con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 5, versículos 27 al 33. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte, colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Recordamos que los apóstoles fueron metidos a la cárcel, los liberó el ángel del Señor y les dijo: vayan y enseñen todo lo referente a esta nueva vida en el templo. Cuando el sumo sacerdote convocó al Sanedrín y mandó a traer a los prisioneros, no encontraron a los prisioneros en la cárcel, los encontraron en el templo y los trajeron, pero nos decía la lectura que hicimos ayer, sin violencia, pero no por bondad, sino porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo que apreciaba a los apóstoles. Y ahora continuamos la lectura cuando conducen a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprende, diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas y nos quieren hacer responsables de la sangre de ese hombre. Los apóstoles, encabezados siempre por Pedro, responden lo que es obvio. Primero, hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Qué bonito es darnos cuenta en nuestra vida de que en la medida que tenemos principios, normas claras con las cuales funcionamos, con las cuales efectivamente establecemos nuestra vida, nuestras decisiones se hacen mucho más fáciles. Cuando uno no tiene principios rectores, es decir, que guían, que dirigen, que encaminan nuestras decisiones, entonces siempre estamos en esa duda. Ay, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno, piensa cuando uno analiza una situación y dice: primero, obedecer a Dios, después a los hombres. Fíjate, por ejemplo, un caso muy sencillo. Una persona que dice: es que no pude ir a misa. ¿Y por qué? Es que me llegaron unos familiares y tuve que atenderlos. Pero tú les dijiste: oye, qué gusto que vengan, pero tengo que ir a misa, vamos. Ay, me dio vergüenza. Primero Dios. La vergüenza delante de los hombres, delante de la familia, delante de la gente. Entonces, esa vergüenza gobierna. ¿Por qué? Porque el principio rector no está claro. Primero, obedecer a Dios. Es un ejemplo muy, muy banal, muy pequeñito, pero nos sirve para darnos cuenta cuántas veces nuestras decisiones fueran mucho más sencillas. Te pongo otro ejemplo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no se casan?
y dicen, no, lo que pasa es que él no quiere casarse o ella no quiere casarse. Primero Dios, después los hombres. Yo no tengo por qué obedecer a un hombre que no quiere casarse conmigo. Yo no tengo por qué estar con una mujer que no quiere casarse conmigo. Y entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una complicación en nuestra existencia porque no supimos qué principio poner. Pero sí era claro, era fácil. Primero, obedecer a Dios. Después vendrá todo el resto. Y eso me permite además darme cuenta en condiciones donde puede ser mucho más complicado. Si mis padres me ordenan no ir a misa, pero yo ya estoy en una edad en la cual me puedo mover y puedo ir, bueno, ¿a quién voy a tener que obedecer? Ay, no, los papás primero. No, Dios primero. Los padres tienen autoridad sobre los hijos mientras no les manden ir contra Dios. En el momento en que les mandan a ir contra Dios, entonces han perdido su autoridad. No porque hayan perdido la autoridad en el resto de cosas, pero resulta que en esto no tienen autoridad porque no son lo primero. Y lo mismo con cualquier autoridad. A mí una autoridad pública me puede decir, mira esto y lo otro. Bueno, pero yo primero obedezco a Dios. Primero obedezco a Dios siempre. Primero hay que obedecer a Dios. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. ¿Cómo no lo vamos a decir? Nosotros somos testigos de esto. Nosotros lo hemos visto. Ustedes nos están pidiendo, está diciendo Pedro y los demás apóstoles, que neguemos lo que hemos visto, de aquello de lo cual hemos sido testigos. Y ustedes le dieron muerte colgándolo de la cruz. Esto es un hecho verdadero. Entonces, ¿de qué nos están imputando? Nos están imputando de enseñar aquello que ustedes prohibieron enseñar, pero que Dios nos ha mandado enseñar, y hacerlos responsables de la muerte de ese hombre, como dijo el sumo sacerdote, de Jesús. Pero son responsables. Ustedes lo mandaron a poner en la cruz. Ustedes pidieron que sea condenado a muerte. Por algo lo llevaron donde Poncio Pilato. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos enseñando lo que hemos visto. Y estamos diciendo lo que es verdadero. ¿Cuál es entonces la acusación? La mano de Dios exaltó a Jesús y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia y la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto. Pero no estamos solos, dice Pedro. No estamos solos, porque no solo somos testigos nosotros, sino el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Por eso hemos levantado a ese paralítico de nacimiento. Por eso hacemos los prodigios que hacemos. Por tanto, no es solo el testimonio de aquello que hemos visto con nuestros propios ojos, de aquello que hemos escuchado con nuestros propios oídos, sino además de esa fuerza del Espíritu Santo que nos acompaña. El que no quiere reconocer esto, muy bien, que no lo reconozca, pero no nos pueden pedir a nosotros que no anunciemos ni demos testimonio. Esta respuesta, nos dice el final de la lectura, los exasperó. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Pedro y los demás apóstoles les han quitado al Sanedrín su autoridad. Su autoridad en este tema. No es que sean unos rebeldes que no reconozcan la autoridad del Sanedrín y que quieran cambiar la estructura de gobierno de Israel, no. Pero resulta que en este tema les han quitado su autoridad. No les tienen miedo. Los pueden meter a la cárcel, seguirán saliendo. Los pueden matar, no importa. Y de hecho todos los apóstoles darán la vida defendiendo el testimonio que dan. ¿Por qué? Porque saben que es cierto.
y porque saben que es más importante dar ese testimonio que cuidar su propia vida. Y esta exasperación del Sanedrín hace que decidan matarlos, sin ninguna razón, simplemente porque no pueden responderles. No pueden contestar a lo que está diciendo Pedro, no pueden argumentar en contra de ellos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Recordemos que estamos leyendo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que inicia con este personaje Nicodemo, que aparece 3 veces en el Evangelio. Esta primera aparición de Nicodemo, magistrado judío, persona importante que pertenece al Sanedrín justamente, y que va a ver a Jesús de noche. Y Jesús aprovecha para hablarle de la salvación que se ofrece, que se va a ofrecer a través del sacramento del bautizo. Y el capítulo 3 lo que hace es desarrollar en profundidad esa doctrina del bautizo. Al continuar hablándole Jesús a Nicodemo, le dice: el que viene de lo alto está por encima de todos. Es decir, no hay una autoridad superior que aquella de aquel que viene de lo alto. No va a haber, por tanto, una revelación más alta, sino del único que ha bajado del cielo. Es decir, la revelación más alta, ¿de dónde nos viene? Del Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Si una persona espera tener una revelación más alta, una revelación superior, no, es que las pirámides de Egipto nos han dicho que, hermano mío, las pirámides de Egipto no te van a salvar, los cristales no te van a salvar, el yoga no te va a salvar, es Cristo el que salva, el que revela todo lo que necesitamos para la salvación. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que viene de la tierra, en cambio, pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Qué importante es darnos cuenta que en la medida que yo me acerco al Señor y camino el camino de Cristo, cada vez más me debería importar hablar de las cosas del cielo y mucho menos hablar de las cosas de la tierra. Fíjate en la historia de tu vida, cuánto hemos estado en una condición de calma total en la cual no haya ningún problema político, económico, social. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos decir, no, es que antes era todo mejor? Resulta que siempre estamos en lo mismo. Yo siempre escucho las mismas palabras. Nunca hemos estado peor que hoy, nunca hemos estado peor que hoy, en la tragedia absoluta, nunca. Vengo escuchando estas palabras desde que era niño. Desde que era niño escucho exactamente las mismas palabras. Y parece que siempre viviéramos en un mundo al borde del exterminio. ¿Tenemos problemas gravísimos? Claro, por supuesto. ¿Quién lo puede negar? ¿Quién es tan tonto para decir, uy, vivimos en el paraíso? No vivimos en el paraíso. Pero darse cuenta, como siempre tenemos el corazón metido en las cosas del mundo, que sí, claro, son importantes y hay que meter nuestro corazón. Pero ¿dónde voy a conseguir la paz?
hablando de las cosas del mundo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, ay, el horror, el horror, el horror, el horror de todo lo que sucede. No voy a conseguir ninguna paz. Si yo en cambio me doy cuenta de que en la medida que tengo mi corazón puesto en las cosas del cielo y hablo de las cosas del cielo, ahí es donde encuentro verdadera paz. Voy a vivir otra existencia. Voy a tener otro tipo de vida, no apresada al mundo. El que es de la tierra habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo, repite el Señor, está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído. ¿Da testimonio de qué? De las cosas celestiales, de las cosas que al final del día son las que van a permanecer, son las verdaderamente importantes. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. ¿Por qué? Porque es decir, oye, Dios verdaderamente ha mandado a su Hijo para revelarme lo que yo tengo que hacer. Por eso es que una persona, por ejemplo, que no confía en la vida sacramental, no, yo no tengo que ir a misa para ser bueno, para ser una buena persona, posiblemente no, pero para ser un buen cristiano sí. Yo no puedo decir soy de Cristo, pero no necesito ir a misa. Entonces, hermano mío, ¿dónde vives el sacrificio de Cristo? ¿Dónde vives su salvación? ¿Dónde recibes su cuerpo y su sangre? Ah, no, lo importante es ayudarnos unos a los otros y ser solidarios. Maravilloso, estupendo, sumamente bueno. Pero ¿cómo haces para creerle a Jesús? Porque cualquiera en este mundo te puede hablar de la bondad de los hombres hacia los hombres. Cualquiera en este mundo te puede hablar las maravillas de la solidaridad. Cualquiera. No necesita creer en Dios ni siquiera. Entonces, ¿dónde vas a mostrar que le crees a Dios? Cuando una persona dice, yo soy cristiano, pero no necesito la confesión, no necesito la Eucaristía, no necesito ni siquiera la oración, lo que está diciendo es, yo no le creo a Dios. Si yo me acerco a la confesión a buscar esa reconciliación con el Señor, es porque le creo al Señor. Si yo me acerco a la misa para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, es porque le creo a Dios. Estoy testimoniando con mis acciones, no con mi imaginación, con mis acciones, que lo que dice Dios es veraz, que verdaderamente el Señor ha comunicado la salvación. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. Y entonces comienza a decir el Señor algo tremendo. El Padre ama a su Hijo. ¿Cuál es la relación que hay entre el Padre y el Hijo? Una relación de amor. Con estas palabras se nos está mostrando esa vida trinitaria. ¿Quién es Dios? Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre que ama al Hijo en el Espíritu, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Como este capítulo está dedicado al bautizo, lo que se nos está mostrando es cómo a través del bautizo nosotros participamos de ese que ha bajado del cielo, que es el Hijo amado del Padre, y cómo a través de él entramos a participar de esa vida trinitaria. Por eso decimos que una de las consecuencias de las gracias que recibimos en el bautizo es esa inhabitación de la Trinidad en mí. ¿Qué quiere decir? Que comienzo a participar del amor con el que el Padre ama al Hijo en el Espíritu. Todo lo ha puesto en sus manos y por eso el que cree en el Hijo, ¿qué va a tener? Esa participación. Participación de la Trinidad, de Dios mismo, que es la eternidad.
la vida eterna. Es decir, que nos está diciendo Jesús, a través mío, a través de este sacramento que les voy a dar, el bautizo, van a entrar a participar de lo que no les pertenece a ustedes, sino de lo que le pertenece a Dios, pero que Dios quiere compartir con ustedes. Por eso, el que se rebelde al Hijo no verá la vida, no tendrá la vida, pero el que acepta al Hijo tendrá la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.